Permítame hacerle una pregunta. ¿Quiere estudiar la Biblia? Entonces, está en el lugar correcto. Bienvenidos al Instituto Bíblico del Aire. Nuestro maestro nos enseñará a mirar la palabra de Dios y contestar estas 3 preguntas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué quiere decir? Pero sobre todo, ¿qué significa para mí? ¿O cómo aplico los principios eternos de Dios a mi vida? En otras palabras, observación, interpretación y aplicación. Abramos nuestros corazones y unámonos al Instituto Bíblico del Aire estudiando juntos el Antiguo Testamento. La palabra Nahum, o el nombre Nahum, significa lleno de bienestar. El mismo nombre de este profeta sugiere bienestar y el mensaje de Nahum es uno de bienestar. Estamos estudiando a los profetas menores y llegamos a la profecía de este profeta interesante, el cual trata el tema de la destrucción y caída de Nínive. La pregunta que nos surge es, ¿cómo puede un mensaje de juicio, de destrucción, ser un mensaje de bienestar? Piensen esto por un minuto. Suponga que usted es un judío que vive en los años 40 y sabe que Hitler está conquistando sistemáticamente a Europa. Y cada vez que conquistaba una ciudad, si usted era judío, lo enviaban a Auschwitz o algún otro lugar. Allí lo mataban en cámara de gas o lo quemaban. Y se sabía que era solo cuestión de tiempo mientras él venía por toda Europa hasta que llegara a su pueblo. Si usted fuera judío y oyera que Berlín cayó y que el Tercer Reich estaba vuelto cenizas, ¿no serían esas buenas noticias? Así sonó especialmente para Judá, ese pequeño reino del sur, cuando Nahum les predicó las buenas noticias de que Nínive caería. Ahora, por supuesto que no habían señales en ese tiempo de una posible caída de Nínive, así que era una profecía que tenían que creer por fe. Pero esas sí que eran buenas noticias. Ellos querían creer eso. El mensaje que Nahum le predicó al pueblo de Dios era: no tienen que preocuparse por Asiria nunca más. Nunca más vendrán hasta las puertas de Jerusalén. Nunca más vendrán a invadir su tierra. Están condenados. Nínive caerá. Al igual que otros profetas, él es muy vívido en sus descripciones, y él describe los colores de los uniformes de los enemigos en el capítulo 2. Describe el sol reflejado en sus escudos. Lo describe tan vívidamente que casi uno puede oír los gritos y los ruidos de la batalla. Este era un mensaje de consuelo, y quizás por esto el nombre de este profeta sugiere la idea de consuelo, de bienestar. Cuando uno llega al primer capítulo y oye la declaración de que Nínive va a caer, la próxima cosa que uno debe hacer es enfocar a la ciudad de Nínive en sí. Escuche la descripción que nos da un estudioso de esta ciudad, porque esto nos ayudará a apreciar mejor lo que Nahum está predicando y que es de tanto consuelo para el pueblo de Dios. Para el tiempo de la profecía de Nahum, Nínive era la ciudad reina de toda la tierra. Era poderosa y brutal, más allá de la imaginación. Era cabeza de un estado, edificada sobre la lascivia de las naciones. De riqueza ilimitada, venían de los fines de la tierra y de allí llenaba sus cofres. Nahum la compara a leones que se alimentaban de la sangre de las naciones. La Nínive más grande era de aproximadamente 30 millas de largo y 10 de ancho. Estaba protegida por 5 muros y 3 fosos, construidos con el trabajo forzoso de miles de esclavos extranjeros. Jonás menciona 120,000 bebés, sugiriendo que tal vez tenía una población de cerca de 1 millón de personas. Algunos dicen que tanto como 2 millones. La ciudad interior de Nínive propiamente tenía aproximadamente 3 millas de largo y media milla de ancho. Construida en la unión del río Tigris y del río Coser, estaba protegida por muros de 100 pies de alto y lo suficientemente amplia en la parte superior que cabían 4 carruajes, y era de unas 8 millas de circuito. Esa era una gran ciudad, en las alturas del poder de Nínive. En la víspera de su derrocamiento, apareció Nahum con su profecía llamada por algunos la mejor canción de Nínive o un grito de justicia humana. Esto nos da quizás una perspectiva histórica sobre la ciudad en sí. Note cómo él dice:
oh Judá. El mensaje es dirigido a Judá. El mensaje para Judá es que han sido librados de la amenaza de Asiria por esta profecía. Y luego el mensaje es dirigido al rey de Asiria, y tan francos como son estos profetas, le dice que Dios ha declarado el fin de todo su miserable sistema, porque ya huelen mal a causa del pecado. Él es muy sutil cuando lo pone en esta manera. Hay muchas razones dadas por Nahum, especialmente en el capítulo 3, por las que Dios hace esto, pero todas se resumen en que la ira de Dios está siendo expresada en Nínive por su indescriptible crueldad. Los arqueólogos confirman sus atrocidades también. Cuando Dios ordenó las guerras de exterminación, recuerda, allá en la conquista de Canaán y todas esas naciones que estaban allí, recuerde que en Deuteronomio dice que fue por su pecado. Su pecado era como una copa que se había llenado y Dios no lo soportaba más, y por eso ordenó las guerras de exterminación. Lo mismo es verdad aquí con Asiria. Aquí hay otro comentario sobre la brutalidad, la maldad y la crueldad de Asiria. La política asiria era deportar los pueblos conquistados a otras tierras para destruir su sentido de nacionalismo y hacerlos sujetos más fácilmente. Los asirios eran grandes guerreros. La mayoría de las naciones eran naciones ladronas, pero los asirios parecen haber sido los peores. Construyeron su estado sobre el saqueo de otros pueblos y practicaban la crueldad. Le quitaban la piel a sus prisioneros vivos o les cortaban las manos, los pies, las narices o sus oídos, o le sacaban los ojos o la lengua y hacían montones de cráneos humanos. Todo esto es indescriptiblemente cruel. En los versículos 3 hasta el 8 del primer capítulo de Nahum, uno comienza a tomar el tema de la profecía de Nahum, además del juicio y la caída de Nínive. Realmente, la profecía de Nahum es un estudio del carácter de Dios. Fíjese cómo es realmente el carácter de Dios. ¿Es Dios emocional? Sí, Dios tiene emociones. ¿Es posible que sienta más de una emoción? Tenemos la tendencia en nuestras culturas a fijarnos en ciertos atributos de Dios como su amor. Nos gusta el amor de Dios, porque si Dios es un Dios de amor, salimos bastante bien. Así que nos gusta mucho eso. Y cuando uno sugiere que esa no es la única cosa que hay en el carácter de Dios, la gente se pone incómoda. Nos incomodamos cuando hablamos de la justicia de Dios, de la santidad y de su justicia, de cómo Dios no tolera la injusticia y el pecado. No nos gusta ese tipo de Dios. Pero la Escritura nos presenta un Dios cuyas emociones son como un arco iris, que tiene diferentes colores y no solo uno. Dios es emocional y siente todo el espectro de emociones, no solo amor, sino otras cosas también. Por ejemplo, Él siente ira. Pero primero, Nahum nos presenta a Dios como Padre, y como un Padre amoroso. Nos dice que Dios es bueno conocerlo. Él conoce a los que le conocen, pero también nos dice que ese no es el único lado del carácter de Dios. Como juez justo y santo, Dios es celoso por aquellos que ama, toma venganza de aquellos que hieren a sus amados, furiosamente destruye a sus enemigos. Su furia o su ira es como fuego, y cuando se levanta y expresa su ira, su poder es increíble. Una vez que su ira llega al punto, no perdona fácilmente. Y note que cada vez que Dios manifiesta su ira, es porque ha sido provocado. Nahum compara el poder de Dios con una tormenta, con ciclones y terremotos. En el capítulo 1 se ve este tema, y ese es el mensaje que debemos buscar en la profecía de Nahum. El carácter de Dios, ¿cómo es? En el capítulo 2 tenemos la descripción y el juicio de Nínive, y él lo describe de una manera muy vívida. Y la reina será cautiva. Mandarán que suba y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Vacía, agotada y desolada está. Y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. Eso sucedía siempre que una ciudad como esa caía. Él lo describe muy vívidamente.
Luego en el capítulo 3 nos da la razón del castigo de Nínive. Nos dice por qué Dios destruyó a Nínive. Él señala: ¡ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje! Ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Ella es vil, y como ya hemos señalado, su rey olía mal a causa de su pecado. Y la tierra del pueblo de Dios queda quebrantada después de sus ataques. Aquí se está refiriendo a Judá, que había perdido 200,000 personas cuando Asiria invadió a Judá. 46 ciudades fueron destruidas. Sin embargo, dice, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. La gran pregunta que debemos hacernos al conocer la historia del castigo de Nínive es: ¿hay alguna enseñanza devocional para usted y para mí? El mensaje de este libro tiene que ver en especial con el carácter de Dios. Este libro es en verdad un estudio de la ira de Dios. La palabra hebrea que se usa aquí para la ira de Dios es muy interesante. Significa pasar sobre, como pasar sobre o por el río Jordán. Dios es un Dios de amor y es bueno, y así prefiere ser. Pero no es posible que Dios tolere el pecado, la injusticia, la crueldad, como la de los asirios. Así que Dios llega al punto en que tiene que pasar sobre su amor, su carácter de Padre amoroso, y es entonces el juez justo y santo, y expresa su ira vengadora. La ira de Dios se pudiera definir entonces como la actitud permanente e insistente de un Dios amoroso hacia aquello que está destruyendo el objeto de su amor. Gracias por estar con nosotros mientras estudiamos otra lección apasionante del Antiguo Testamento en el Instituto Bíblico del Aire. Nuestra oración es que este estudio siga ayudándolo a estudiar la palabra de Dios. Por favor, planifique unirse a nosotros la próxima vez e invite a alguien más a unirse a usted mientras aprendemos. Aquí, en el Instituto Bíblico del Aire. Contáctenos a través de www.institutobiblicodelaire.com. Allí usted podrá leer, escuchar y descargar esta lección y cientos de otras lecciones. Queremos ser un recurso para usted y ayudarlo en su viaje espiritual. Nuestra oración es que nuestro Señor Jesucristo, cuya gracia eterna nos ha dado aliento y buena esperanza, fortalezca su corazón y lo edifique en toda buena obra y lo guarde de caer al seguir a Jesucristo.